Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Andrés Kub. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Elena. Buenos días, Juan Pablo. Hola, ministro. Buenos días. Ministro, quería comenzar esta conversación primero para saber cuál es el trabajo que les encomendó el presidente de la República respecto al Ministerio de Ciencia, respecto a la emergencia que estamos viviendo en estos días. Con el Ministerio de Ciencia estamos haciendo un trabajo que es complementario al Ministerio de Salud, quien está liderando esta emergencia sanitaria. Y con el Ministerio de Salud tenemos dedicaciones que son distintas, tenemos distintos tiempos de acción, pero que son absolutamente complementarios. Entre ellas estamos canalizando información para informar a la ciudadanía y también para la toma de decisiones. Estamos trabajando con el Instituto de Salud Pública para aumentar las capacidades diagnósticas a través de la preparación de laboratorios de investigación científica, de investigación clínica, que pueden también hacer exámenes diagnósticos, expandiendo así la capacidad del ISP. Estamos trabajando también con centros de investigación en matemática y en datos para contar con las mejores proyecciones de cómo se va a desarrollar la propagación de esta enfermedad en distintos escenarios que tomen en cuenta nuestras medidas de mitigación. Y también estamos ayudando a mantener las capacidades logísticas que muchas veces son necesarias como respuesta a las medidas. Y te pongo un solo ejemplo. Con el cierre de los colegios hay logística que hay que organizar respecto a vacunación, por ejemplo. ¿Cómo vamos a vacunar a todos esos niños? Y ahí también los centros de investigación se han puesto a disposición para que a través de la investigación científica, en particular en este caso en matemática e ingeniería, podamos ayudar en la logística. Entonces ahí tenemos 4 grandes áreas en las cuales el Ministerio de Ciencia está colaborando ahora en esta emergencia, además de lo que estamos haciendo con la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, donde estamos promoviendo también que podamos mantener la gestión del trabajo para darle respuesta a los usuarios, que son los científicos, con flexibilidad en sus proyectos de investigación, en sus becas, etcétera. Ministro, en ese sentido, al principio, cuando conocimos la buena noticia de la configuración de este Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, había muchas preguntas respecto a que iba a tener este rol articulador, pero también un ministerio demora en poder armarse, por decirlo en buen chileno, y tener los recursos también para poder empujar, por ejemplo, este tipo de articulación. ¿De qué manera lo están haciendo ustedes teniendo un ministerio que está, por decirlo así, recién nacido, no? Así es un ministerio emergente, entró en funcionamiento recién el 1 de octubre, junto con la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que partió el 1 de enero, entonces estamos recién partiendo, pero tenemos como una de los objetivos centrales incorporar la evidencia científica en la toma de decisiones. Ese es el objetivo más estratégico del Ministerio de Ciencia y eso lo estamos instalando hoy día, estamos aprendiendo cómo hacerlo. Estas crisis son momentos de aprendizaje importantes y tenemos que hacer que las capacidades que aprendamos hoy día de cómo incorporar evidencia en la toma de decisiones las podamos hacer permanentes. Entonces, efectivamente es un ministerio nuevo, nos estamos instalando, pero ahora también el año 2020 es momento no solamente de instalación, sino que también ya de acción de nuestra política y de nuestros planes para este año, el próximo año y cómo va a quedar entonces este ministerio, estableciendo las bases fundacionales de lo que va a ser la ciencia en el Estado de Chile. Ministro, en ese sentido, ya que usted mismo lo dice, ha sido un año de instalación, ¿cómo han podido entonces enfrentar de forma directa y accionando en la práctica durante esta emergencia, considerando aquello que el Ministerio aún está creando su musculatura? Mira, y te diría que a través de 2 cosas que son igual de relevantes. La primera es que el equipo del Ministerio de Ciencia se ha constituido como un equipo extraordinario, con gente que proviene con experiencia del mundo privado, del mundo público, y con una dedicación y un compromiso absoluto, y por lo tanto el equipo que hoy día está funcionando en el Ministerio de Ciencia es el responsable de que podamos funcionar y estar entonces aportando en una crisis como esta. La segunda es que hemos tenido el respaldo de la comunidad científica y en ese sentido el compromiso de la comunidad científica con este ministerio que están haciendo también ha sido muy notable y por lo tanto esos 2 elementos, un gran equipo interno, una generosidad, compromiso de la comunidad científica de trabajar, de ponerse al servicio del país y juntos entonces crear un entorno donde este ministerio puede llevar a cabo
su principal objetivo, que es marcar una diferencia en un Chile que tiene o que no tiene un Ministerio de Ciencia. Ministro, en ese mismo sentido y evidentemente tratando de hacer visible la tremenda comunidad científica que tenemos en el país, y más allá del quehacer del Ministerio, nosotros acá en el programa hemos tenido muchas veces científicos, gente que está ligada de alguna u otra manera a la ciencia, que tiene emprendimientos que son realmente interesantes y relevantes en una situación como esta. Sin ir más lejos, estaba viendo la creación de Copper 3D Global, que funcionan con Estados Unidos y que tiene una mascarilla que al parecer es muchísimo más efectiva de lo que uno pudiera encontrar en el mercado actual. ¿De qué manera también ustedes van conociendo estas experiencias y quizás articulando también a estos pequeños emprendedores que están trabajando día a día y que podrían también ayudar a enfrentar crisis globales como esta? Mira, primero que todas las ideas en este momento son muy bienvenidas. Necesitamos abordar esta crisis de manera colectiva. Aquí el gobierno ha tomado medidas que han sido oportunas, que se han tomado a tiempo, las hemos tomado tempranamente, aunque todavía no tengamos la capacidad de medir su efectividad. Pero complementario a eso, tenemos que tener buenas ideas de cómo solucionarlo. Yo te hablaba antes de aumentar la capacidad diagnóstica. Ahí se está estableciendo toda una red de trabajo para que efectivamente científicos, innovadores, emprendedores, personas que son expertas en tecnología, también nos ayuden en esa red para poder hacer que, por ejemplo, tengamos una red amplia de diagnóstico que nos ayude a identificar tempranamente a aquellos que están contagiados y poder entonces aislarlo y de esa manera disminuir la propagación en nuestra sociedad. Entonces, ideas muy bienvenidas y estamos trabajando con grandes grupos que se están articulando principalmente a través de las sociedades científicas y también a través de grupos que están trabajando de los centros de investigación. Ministro, esa red de diagnóstico es un tema que le preocupa a mucha gente en realidad, si aquellas personas que cumplan algunos síntomas tengan la seguridad de que finalmente vayan a un servicio de salud pública y se lo hagan. ¿Esa red de diagnóstico está lo suficientemente sólida a lo largo de todo el país para garantizar que cualquier persona que se quiera hacer el test pueda hacerlo? Lo estamos armando en este momento. Hoy día tenemos que esto está centralizado en el ISP y una red del ISP, pero efectivamente pensamos que tiene que haber una expansión de esa red y en eso estamos trabajando justamente estos días. Queremos tener ya esta semana los primeros laboratorios de investigación, ya sea científica o clínica, que se incorporan a esta red para ampliarla y, como dices tú, estamos también trabajando con centros, con universidades de regiones para que se puedan incorporar también en las distintas regiones del país. Ministro, en ese sentido también ha habido muchas críticas respecto a las diferencias. Bueno, estas son críticas que vienen de antes, pero obviamente con la emergencia se ponen más duras, ¿no? Respecto a la diferencia que hay, por ejemplo, de poder obtener un examen de diagnóstico en la red pública versus la red privada, que hay cobros asociados que son muy altos. ¿Ustedes tienen alguna posibilidad de manejar eso? ¿Hay algún mandato también que venga desde la Presidenta respecto a poder generar quizá una masividad en cuanto al costo del examen de diagnóstico para tranquilizar a la población en este sentido? Es en esa misma dirección, o en esa dirección justamente la que estamos trabajando. Esto son instrucciones del presidente que están muy alineadas con el ministro de Salud, con el ministerio nuestro, donde estamos trabajando rápidamente para que podamos entonces expandir estas capacidades diagnósticas que en aquellos casos que se ha hecho ha probado ser una de las medidas más exitosas de cómo se enfrenta esta crisis. Ministro, en cuanto a la generación de vacunas, hemos visto que incluso investigadores chilenos están realizando aquellas investigaciones, también en otros países, en Estados Unidos, en Israel, en China también están muy avanzados. Le quiero realizar dos preguntas en ese sentido. Primero, ¿cuál es la real capacidad que tiene la ciencia chilena para generar alguna vacuna que sea efectiva contra el COVID-19? Y también, ¿cuál es, para que nos explique un poco por qué finalmente son distintos países los que intentan generar esta vacuna y no hay una unión entre todos para aunar esfuerzos y conocimientos para generar más rápido el antídoto? Bueno, primero dejar muy claro que hoy día no existe una vacuna contra el coronavirus y por la duración que va a tener probablemente esta pandemia no vamos a tener una vacuna para este brote. Se espera que la vacuna más temprana que puede estar disponible estaría en 18 o 24 meses y por lo tanto no vamos a contar con una vacuna para este brote.
Se está trabajando en vacunas, se está trabajando en vacunas en el hemisferio norte, se está también trabajando en vacunas aquí en Chile, porque de todas maneras hay que prepararse para el futuro, porque no sabemos si este va a ser el único brote y por lo tanto hay que estar preparados. Esas vacunas toman tiempo, tienen que pasar por varias fases, algunas de ellas son preclínicas, tienen que pasar por fases clínicas también. Disculpe, ministro, ¿cuánto tarda, por ejemplo, generar una vacuna? Yo creo que no podemos hablar de una vacuna en menos de 2 años. Porque como te decía, las fases son largas, las fases son muy rigurosas, se trabajan con pacientes, se trabajan con grupos controles, se evalúa la seguridad, se evalúa la efectividad y por lo tanto hoy día las principales herramientas que tenemos para combatir esta crisis son las medidas de diagnóstico, las medidas de contención que van a ser las que nos van a permitir entonces salir de una mejor manera de esta epidemia. Independiente de eso, tenemos que hacer esfuerzo en trabajo en vacunas en el país, lo estamos haciendo, aquí hay grupos que están trabajando en vacunas vinculados internacionalmente, no solamente en vacunas, sino que en distintos tratamientos para enfermedades que producen este tipo de virus y por lo tanto hay que hacer un esfuerzo colectivo. Tú me preguntabas por qué hay que hacerlo en distintas partes y no unirse, porque hay que probar distintas cosas, ¿no? La ciencia también se trata de probar distintos mecanismos, de probar distintas ideas y cuando las ideas van progresando ahí se va obteniendo resultados que permiten que se junten grupos y trabajen en conjunto, pero es bueno también que tengamos esa capacidad de investigación libre, independiente, que nos permita ser creativos y por lo tanto es importante también hacer vacunas en distintas partes, incluyendo Chile, porque de aquí también pueden salir esas ideas nuevas. Estamos conversando con el ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Andrés Kub. Ministro, hace unos minutitos atrás hubo una vocería en el Palacio de la Moneda. Habló, como todos los días, el ministro de Salud, el ministro Mañalich, y se interpretó una frase donde estuvo hablando un poquito como de la inmunidad que podría haber generado en algunos pacientes que ya habían sido diagnosticados con el COVID-19, respecto a que podrían estar inmunes, pero he visto algunos comentarios, sobre todo a través de las redes sociales, y algunas informaciones sobre el reporte de recaídas de pacientes que fueron precisamente infectados en China. ¿Cómo debiéramos interpretar eso? ¿Efectivamente genera inmunidad el haber tenido el COVID y luego estar recuperado o eso no está probado? Hay muchas cosas, hay muchísimas cosas respecto a este virus que no están probadas y por lo tanto la recomendación yo diría es la siguiente. Estamos frente a una pandemia, estamos frente a un fenómeno de emergencia sanitaria que es global. Probablemente esto va a durar bastante tiempo y por lo tanto tenemos que prepararnos para el largo plazo. Hemos hablado de 8 o 12 semanas, pero probablemente vamos a tener una preocupación constante de esto durante el próximo año y tenemos que tener, por lo tanto, una reacción que sea enérgica, pero también que tiene que ser sostenible. Creo que frente a situaciones como la que tú planteabas, lo más importante es no bajar la guardia. Tenemos que entender permanentemente de qué se trata, no podemos asumir cosas que no estén demostradas y por lo tanto estar siempre atentos, estar siempre alerta, preocupados. Es una situación urgente, necesitamos disciplina, necesitamos generosidad y por lo tanto el llamado es a no ser complaciente, a estar siempre atentos porque la verdad es que sabemos poco de este virus y tenemos que prepararnos también con esa incertidumbre, con las mejores herramientas que tengamos. Conversamos con el ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Andrés Kub. Ministro, muchas gracias por este contacto. Una pregunta. Una última pregunta, María Elena. Una preguntita antes de terminar, porque sí, un auditor nos pregunta a través del Twitter, que esto ya está fuera de la contingencia, ministro, pero igual dejamos la pregunta hecha. ¿Cuándo el Ministerio de Ciencia y Tecnología podría en la práctica entrar, por ejemplo, en la educación de nuestros niños? Una pregunta muy relevante. El Ministerio de Ciencia ha creado ya una división que se llama División de Ciencia y Sociedad, que tiene 2 programas, un programa que está dirigido específicamente a escolares, que es el programa Explora, donde vamos a incorporar educación científica en colegios a través de una serie de instrumentos que están hoy día en curso, pero también algunos que se están rediseñando. Y también la misma división tiene otro programa que se llama Ciencia Pública, que trata de llevar la ciencia a la ciudadanía para que también se convierta en parte de nuestro espacio cultural. Y hablando de los niños, creo que también es importante porque tenemos hoy día muchos niños en la casa. Hay más de 105 países
que tienen un cierre total de colegio. Eso implica casi 900 millones de niños que están en la casa. También tenemos que preocuparnos de ellos. Los niños están preocupados, es normal que se preocupen, hablemos con ellos, demostrémosle que estamos trabajando, que es algo incierto, que está bien estar preocupado, pero que estamos haciendo todo lo posible para salir de esta crisis lo antes posible. Ahora sí, ministro, lo dejamos. Sí. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, ministro. Chao, que estén muy bien. Que esté muy bien, buen día. Bueno, María Elena, sí, tú lo comentabas antes, el ministro Mañalich entregó un último reporte antes de irnos a tanda ya, solamente recordar los datos duros, 342 pacientes entre ayer y hoy, hay 103 casos nuevos y también se anunció cuarentena para Isla de Pascua. María Elena. Así es. Y también que han llegado más respiradores mecánicos, lo cual podría reforzar también la necesidad de la atención de salud de aquellas personas que lo requieran precisamente y que puedan estar contagiados con la enfermedad. Sí, es una buena noticia esa. Sí. ¿Vamos a una pausa, María Elena? Vamos a una pausa. Y volvemos. Seguimos aquí con Emprender es Clave. Emprender es ahora. Ya volvemos con Emprender es Clave. La clave me escucha.